Javier se paró frente a la puerta de la casa familiar en las afueras de Madrid. El corazón latiéndole como un tambor de guerra. Y soltó las palabras que habían estado quemándole la garganta durante años. Papá. Mamá. Soy gay. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el vaso de vino que se estrelló contra el suelo cuando su padre, un hombre de tradiciones arraigadas en la España católica, se levantó de la mesa con el rostro enrojecido de ira. En ese instante, Javier vio cómo su mundo se desmoronaba, su madre se cubrió la boca con las manos, lágrimas rodando por sus mejillas. Y su padre lo señaló con un dedo tembloroso, gritando que no tenía un hijo como él, que abandonara la casa inmediatamente o sería él quien lo echara a patadas. Javier no había planeado que sucediera así. Había imaginado un momento más calmado. Quizás durante una cena tranquila. Pero la presión había sido demasiado. Llevaba meses luchando contra la doble vida que lo asfixiaba, de día. Un joven ingeniero prometedor en una empresa de energías renovables en el centro de la capital, de noche, explorando en secreto bares y aplicaciones donde podía ser el mismo. Sin máscaras. Pero esa tarde, al volver del trabajo, encontró a su padre revisando su teléfono por casualidad o quizás no tanto. Y el mensaje de un amigo sobre una cita lo delató. No hubo tiempo para explicaciones, la confesión salió como un torrente. ¿Y ahora? Con una maleta improvisada en la mano, Javier caminaba por las calles empedradas de su barrio. El aire fresco de la noche madrileña golpeándole el rostro como un reproche. Se refugió en un hostal barato cerca de la Gran Vía, donde las luces neón parpadeaban como promesas falsas. Allí, solo en una habitación con paredes descascaradas, Javier se derrumbó en la cama y lloró por primera vez en años. Pensaba en su familia, su padre. Un obrero jubilado que había sacrificado todo por educarlo. Siempre hablando de honor y tradición, su madre, devota católica que asistía a misa todos los domingos y soñaba con nietos, y su hermana menor, Ana, quien probablemente estaría confundida y dolida. ¿Cómo había llegado a esto? Javier recordaba su infancia en ese mismo barrio, jugando al fútbol con amigos que ahora lo juzgarían, asistiendo a bodas donde se hablaba de matrimonios normales. La sociedad española había avanzado, el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero en su hogar, el tiempo parecía detenido en una era de silencios y negaciones. Al día siguiente, Javier se obligó a ir al trabajo, fingiendo normalidad ante sus colegas. Pero en su mente, el conflicto rugía, debía arrepentirse y volver rogando perdón. ¿Inventando que era una fase? ¿O abrazar su verdad? ¿Aunque significara perderlo todo? En la pausa para el café, conoció a Miguel, un compañero nuevo en el departamento de marketing. Miguel era alto, con una sonrisa que iluminaba la sala de reuniones, y ojos que parecían leer el alma. Charlaron brevemente sobre un proyecto. Pero Javier sintió una conexión inmediata. Algo que lo aterrorizaba y atraía al mismo tiempo. Miguel. Abiertamente gay. No escondía su orientación, llevaba una pulsera con los colores del arco iris y hablaba con naturalidad de su vida. ¿Todo bien?, le preguntó Miguel, notando la palidez en el rostro de Javier. Solo un mal día, respondió él. Pero en su interior, sabía que era el comienzo de algo que podría complicar aún más su ya destrozada existencia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier evitaba las llamadas de su familia, bloqueando los números para no ceder a la tentación de retroceder. Se mudó a un piso compartido en Malasaña, el barrio bohemio de Madrid,
donde la diversidad era celebrada. Pero incluso allí, sentía el peso de la culpa. Una noche, en un bar gay del barrio, se topó con Miguel de nuevo. No fue casualidad, Miguel lo había invitado sutilmente durante el trabajo. Bebieron cervezas. Hablaron de todo y nada. Y por primera vez, Javier se sintió visto. No juzgado. Miguel compartió su propia historia, había salido del armario a los 18. Perdiendo amigos pero ganando libertad. No es fácil. Pero vale la pena. Le dijo, posando una mano en su hombro. Javier sintió un escalofrío. Una mezcla de deseo y miedo. ¿Podía permitirse esto ahora? ¿Con su vida en ruinas? Pero la atracción creció. Empezaron a verse fuera del trabajo, paseos por el Retiro. Cenas en terrazas con vistas a la Puerta de Alcalá. Miguel era paciente. No presionaba. Pero Javier luchaba internamente. Cada beso robado en la oscuridad le recordaba la traición a sus raíces. Una tarde, recibió un mensaje de Ana: papá está furioso. Mamá llora todo el día. Vuelve y di que fue un error. El corazón se le encogió. ¿Era egoísta por elegir su felicidad sobre la paz familiar? La sociedad española, aunque progresista en las leyes, aún albergaba prejuicios en los rincones conservadores. Y Javier sentía esa brecha en su carne. En el trabajo, las cosas se complicaron cuando un rumor sobre su orientación llegó a oídos de un jefe homófobo. No fue directo. Pero las miradas y comentarios velados empezaron. Javier se sentía expuesto. Vulnerable. Miguel lo apoyaba. Pero eso solo avivaba el fuego interno. ¿Valía la pena este amor naciente si significaba más aislamiento? Una noche, después de una discusión con Miguel sobre compromiso, Javier se emborrachó y llamó a su padre. Lo siento, balbuceó. Pero la respuesta fue un corte seco: no vuelvas hasta que cambies. Colgó. Y en ese momento, decidió que no retrocedería. Pero el precio era alto: soledad, duda, y la certeza de que cada paso adelante era una puñalada a su pasado. Los meses pasaron como un río turbulento. Y la relación entre Javier y Miguel se profundizó en las calles vibrantes de Madrid. Javier encontró consuelo en los brazos de Miguel. En sus conversaciones hasta el amanecer sobre sueños y miedos. Miguel, con su confianza innata, lo ayudaba a reconstruir su autoestima. Pero no todo era idílico. Javier seguía atormentado por las noches en vela, reviviendo la escena de su salida del armario, preguntándose si había destruido a su familia por egoísmo. Miguel, por su parte, provenía de un entorno más liberal en Barcelona, donde sus padres lo habían aceptado sin drama. Lo que a veces generaba fricciones: ¿por qué no los confrontas de nuevo?, insistía él, sin entender del todo el abismo cultural en el hogar de Javier. Una tarde soleada, mientras caminaban por la Plaza Mayor, Javier recibió una llamada inesperada de su madre. Hijo, tu padre ha tenido un infarto, dijo con voz quebrada. El mundo se detuvo. Javier corrió al Hospital Gregorio Marañón, donde encontró a su familia reunida en la sala de espera. Su padre yacía en una cama, conectado a máquinas. Y al verlo, Javier sintió una oleada de culpa. ¿Había sido su confesión el detonante? Los médicos dijeron que era estrés acumulado. Pero en su mente,
Javier lo vinculaba todo. Su madre lo abrazó. Susurrando, no hablemos de eso ahora. Pero Ana lo miró con reproche, si no hubieras dicho eso. Quizás no estaría aquí. Miguel lo esperó fuera, ofreciendo apoyo. Pero Javier se sintió dividido, amor versus lealtad familiar. En las semanas siguientes, Javier visitaba el hospital diariamente, equilibrando trabajo y relación. Su padre se recuperaba lentamente. Pero las conversaciones eran tensas. No quiero verte con... ¿Eso? Gruñó un día, refiriéndose a Miguel indirectamente. Javier callaba, pero internamente ardía. Debía ocultar su relación para preservar la paz. Miguel, sintiéndose marginado, empezó a presionar, no puedes vivir a medias. La tensión culminó en una cena en el piso de Javier, donde discutieron acaloradamente. Estoy perdiendo a mi familia por ti, gritó Javier. Miguel, herido, replicó, y yo estoy aquí. No cuenta. Esa noche, Miguel se fue, dejando a Javier solo con sus demonios. Al día siguiente, en el trabajo, Javier cometió un error grave en un informe. Distraído por el caos emocional. Su jefe, el mismo que rumoreaba sobre su orientación, lo llamó a la oficina. Esto no es profesional. ¿Problemas personales?, preguntó con sorna. Javier sintió la discriminación latente, común en entornos corporativos donde la homofobia se disfrazaba de preocupación. Decidió confrontarlo, mis problemas no afectan mi trabajo. Pero si mi vida privada le molesta, eso es su problema. Salió con la cabeza alta, pero temiendo represalias. Mientras tanto, la sociedad madrileña le recordaba constantemente los prejuicios. En una manifestación del orgullo, Javier marchó con Miguel, habían reconciliado. Pero vio carteles contra la agenda gay de grupos conservadores. Un amigo de infancia lo vio y le envió un mensaje, ¡qué vergüenza! Javier. El rechazo dolía, pero también lo fortalecía. Miguel lo animaba a unirse a grupos de apoyo LGBT, donde conoció historias similares, hombres que habían perdido familias, trabajos, por ser auténticos. Una noche, en una reunión, compartió su historia, y las lágrimas fluyeron. Elegí el amor, pero pagué con mi herencia, confesó. Sin embargo, la traición llegó de donde menos lo esperaba. Ana, su hermana, influenciada por el padre, filtró detalles de su relación a parientes lejanos, generando un escándalo familiar. En una reunión navideña a la que Javier no fue invitado, se habló de él como el desviado. Enterado por un primo, Javier se sintió traicionado. Confrontó a Ana por teléfono, ¿por qué me haces esto? Ella sollozó, quiero que vuelvas a ser normal. Para que papá esté bien. El mazo moral lo golpeó, ¿era correcto priorizar su identidad sobre la salud familiar? Miguel lo consoló. Pero la grieta en su relación se ampliaba, Miguel quería compromiso total, mientras Javier dudaba. En el clímax de esta fase, Javier tomó una decisión arriesgada, escribió una carta a su padre, explicando su amor por Miguel sin arrepentimientos. No elijo ser así, pero elijo ser feliz, decía. La envió, sabiendo que podría ser el fin.
Días después. Su madre respondió, papá la leyó y lloró. No sé qué pasará. Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero también el peso de la incertidumbre. La sociedad, con sus leyes progresistas, no borraba el dolor personal. Miguel, viéndolo sufrir, propuso un viaje a Barcelona para desconectar. Pero Javier rechazó, necesito enfrentar esto aquí. La tensión crecía. Y Javier se preguntaba si su amor sobreviviría a tanta presión. El viaje a Barcelona nunca sucedió, en cambio. La vida de Javier se volvió un campo de minas emocionales. Su padre salió del hospital. Pero la relación familiar seguía fracturada. Javier visitaba esporádicamente. Siempre solo. Ocultando a Miguel como un secreto vergonzoso. Esto generaba conflictos constantes con su pareja, soy tu novio. No tu amante clandestino. Argumentaba Miguel. Con razón. Javier, atrapado en el dilema ético, se preguntaba si sacrificar su relación por reconciliarse con la familia era la elección correcta. La sociedad española, con su fachada de tolerancia, escondía hipocresías, en el trabajo. Javier fue pasado por alto para un ascenso. Y sospechaba que su orientación jugaba un rol. Una mañana. En la oficina. Miguel lo confrontó en el pasillo, o les dices de mí. O terminamos. Javier, aterrorizado, accedió a una cena familiar con Miguel. Pero el día antes, su padre lo llamó, si traes a ese hombre, no entras. Javier canceló, mintiendo a Miguel. La mentira se reveló cuando Ana, en un acto de manipulación, contactó a Miguel directamente, Javier te oculta porque se avergüenza. Miguel, devastado, lo enfrentó en su piso, me traicionaste. Javier, entre lágrimas, admitió su cobardía, tengo miedo de perderlo todo. Miguel se fue esa noche, dejando un vacío que Javier llenó con alcohol y remordimientos. Solo. Javier reflexionaba sobre las presiones sociales. En Madrid, asistió a terapia con un psicólogo especializado en temas LGBT, donde exploró sus conflictos internos, la internalizada homofobia de su crianza, el miedo al rechazo eterno. Tus decisiones tienen costos. Pero negarte a ti mismo cuesta más, le dijo el terapeuta. Inspirado, Javier buscó reconciliación. Escribió a Miguel, pidiendo perdón. Pero no hubo respuesta inmediata. Mientras, en el hogar familiar, las cosas empeoraban, su madre confesó que el padre planeaba desheredarlo, priorizando valores tradicionales. Javier sintió la puñalada de la traición familiar, pero también una chispa de rebeldía. En una manifestación contra la discriminación, Javier habló públicamente por primera vez, compartiendo su historia ante una multitud en la Puerta del Sol. Ser gay no es una elección. Pero ocultar quién soy sí lo es. Y elegí mal, declaró. El vídeo se viralizó en redes, llegando a su familia. Ana lo llamó furiosa, ahora todo el barrio lo sabe. Has destruido nuestra reputación. Javier, por primera vez, no se disculpó, es mi verdad. No vuestra vergüenza. Esto marcó un punto de inflexión, sintió liberación. Pero también aislamiento. Miguel, viendo el vídeo, regresó, estoy orgulloso de ti.
Se reconciliaron. Pero con condiciones, honestidad total. Sin embargo, la sociedad contraatacó. En el trabajo, el jefe lo despidió bajo pretextos. Y Javier sospechó represalias homófobas. Demandó por discriminación. Un proceso agotador que lo expuso más. Amigos conservadores lo abandonaron. Pero ganó aliados en la comunidad LGBT. Una noche, en una cena con nuevos amigos, Javier se dio cuenta de que había cambiado, ya no buscaba aprobación familiar a cualquier costo. Pero el precio era alto, su padre se negó a verlo. Y su madre, dividida, lo visitaba a escondidas. El conflicto moral alcanzó su pico cuando Javier descubrió que Ana planeaba casarse con un hombre de la iglesia. Influenciada por el padre para restaurar el honor. En la boda, a la que no fue invitado, Javier irrumpió. No para sabotear, sino para confrontar. Papá, mi amor no te quita nada, dijo ante todos. El padre explotó, echándolo públicamente. Pero su madre intervino, basta. ¿Es nuestro hijo? La familia se dividió esa noche, Ana lloró. El padre se fue furioso. Y Javier salió con el corazón roto pero íntegro. Miguel lo esperó fuera. Y en ese abrazo, Javier encontró fuerza. ¿Había valido la pena la confrontación? La duda persistía. Pero la autenticidad lo impulsaba adelante. Los ecos de la boda resonaban en la mente de Javier mientras caminaba por las calles nocturnas de Madrid. Con Miguel a su lado. La confrontación había sido un catalizador, su madre empezó a llamarlo regularmente. Intentando puentes. Pero su padre permanecía intransigente. Un muro de silencio y resentimiento. Javier, ahora desempleado, buscaba trabajo en ONGs LGBT, canalizando su dolor en activismo. Miguel lo apoyaba incondicionalmente. Y su relación florecía en medio del caos. Pero no sin sacrificios. Javier había perdido herencia, estabilidad y parte de su inocencia, cuestionándose diariamente si sus elecciones eran éticas o egoístas. Una tarde, en el Parque del Retiro, Javier recibió una carta de su padre: no lo entiendo. Pero no quiero perderte del todo. Era un paso mínimo, pero significativo. Javier lloró de alivio, compartiéndolo con Miguel. Decidieron visitar juntos. Un acto de valentía. En la casa familiar. La tensión era palpable, el padre evitó miradas. Pero no los echó. Conversaron superficialmente. Y por primera vez, Javier habló de Miguel como su pareja. No como amigo. Su madre sonrió tenuemente. Ana observaba en silencio. Al partir, el padre murmuró: dale tiempo. Javier sintió esperanza. Pero sabía que la reconciliación sería lenta. Marcada por prejuicios arraigados. En el trabajo nuevo, Javier enfrentó más desafíos, campañas contra la homofobia lo expusieron a amenazas en redes. Recordándole que la sociedad española, pese a avances, aún albergaba odio. Un incidente en un bar, insultos de un grupo conservador, lo dejó magullado emocionalmente. Miguel lo curó. Pero Javier se preguntaba, ¿cuánto más podía soportar? La respuesta llegó en una terapia grupal, donde oyó historias peores: suicidios, abandonos. Sobreviví porque elegí vivir auténtico, pensó.
El clímax final ocurrió en una reunión familiar forzada por la madre. El padre, confrontado con la realidad de perder a su hijo, admitió: me educaron así. Pero quizás esté equivocado. No fue una aceptación total, pero un crack en la armadura. Javier, con Miguel presente, compartió su viaje, el dolor de la salida, las traiciones, las victorias. Ana, influenciada, pidió perdón por su rol. La noche terminó en lágrimas colectivas. No en resolución perfecta, sino en progreso. Javier pagó con años de sufrimiento, pero ganó libertad. Meses después, Javier y Miguel planeaban una vida juntos. Quizás matrimonio. La sociedad evolucionaba, pero el camino personal era arduo. Javier reflexionaba sobre las decisiones: ocultar por paz familiar o revelar por integridad. Al final, eligió lo segundo. Pero el costo lo marcó. Fue correcto priorizar el amor propio sobre la unidad familiar, incluso si eso significaba romperla temporalmente.